¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado, en una semana más donde nos encontramos estudiando la palabra del Eterno y hoy específicamente, pues bueno, estaremos abordando el libro de Mateo en su capítulo número 7, hablando acerca de un tema que bueno, es interesante, pero que también nos compete a todos aquellos que somos hijos del Eterno. Así que hoy hemos de darle también la bienvenida a nuestro hermano Saudi Huitzil, que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, Saudi. Pues primeramente damos gracias a Yahweh porque nos permite el privilegio de poder estar aquí, y a todos nuestros hermanos que conforman Veracidad, Camino y Vida, y por supuesto agradecerle a la pastora Noemí por el apoyo brindado y este espacio que nos brinda para poder estudiar de la palabra. Un privilegio poder compartir las enseñanzas de nuestro Dios contigo, y pues dispuestos a que el Señor sea quien nos enseñe en este momento. Efectivamente, así es. Pedimos ahora sí que la guianza del Eterno para que nos dé las palabras correctas y expresar, y también pues bueno, no con la intención de ahora sí ridiculizar aquello que usted cree, sino todo lo contrario, complementarle para que pueda ahora sí también vivir en esa integridad e ir subiendo ahora sí en ese nivel de madurez que requerimos todos los días y que hemos estado buscando a través de la Escritura, a través de la palabra. Así que le motivamos a que, si usted está viendo este programa, pues bueno, pueda tomar su Biblia, pueda tomar apuntes y más tarde pues estudiarlos de una manera amplia, y también poder hacer ahora sí la investigación que estaremos dando a conocer aquí de las palabras en hebreo, que también usted pueda apoyarse con un diccionario Strong, con un diccionario Vine allí, y bueno, ahora sí que ser también parte de este estudio y recibir la revelación del Eterno en su vida. Hoy estaremos tratando, hermano Saudi, el tema de no juzguen para no ser juzgados. Sin duda un tema que es de mucha controversia, ¿verdad? Sin duda creo que es un tema que es muy interesante, y veíamos, conforme vayamos desglosando el tema, veremos que han manipulado el contexto también. Claro. de decir que el no juzgar es dejar el pecado tal cual y no decirle a tu hermano que está mal. Sin embargo, el Señor nos enseña que sí es necesario podernos exhortar, y que es necesario que nos podamos conducir en rectitud conforme a sus escrituras. Así es, efectivamente, y es que este tema de no juzguen para que no sean juzgados es parte del tema general que habla acerca de los principios del pueblo del reino y en su manera de tratar a otros. Y es precisamente eso en lo cual tenemos que trabajar, y yo creo que es algo en lo cual es de todos los días, porque ciertamente el tratar con nuestro prójimo, con la persona que tenemos a nuestro lado o frente de nosotros, siempre trae sus complicaciones, y las relaciones interpersonales, pues bueno, siempre son difíciles y complicadas. Así que la palabra tiene y nos enseña cómo deben de ser estas relaciones, y ciertamente el Señor nunca se va a contradecir en su palabra. Lamentablemente hemos hecho ahora sí que sacado de contexto muchas partes de las escrituras, y que hoy en nuestra reeducación de la palabra, pues bueno, vamos a aprender cuál es el camino correcto que Yeshua nos marcó, y como lo hemos compartido antes, Él vino a mostrarnos cómo vivir la Torah y la instrucción de Yahweh. Así que el Señor Jesús, a través de su palabra, a través de todo lo que Él nos enseña, pues bueno, nos ha de mostrar también cómo nosotros debemos de dirigirnos. Y en esta primera parte, hermano Saudi, nos está hablando el capítulo 7, versículo 1, acerca de que el Señor está haciendo referencia específicamente, pues bueno, a las expresiones que Él hace con respecto a los escribas y los fariseos. Recordemos que esta élite religiosa de los tiempos de Jesús siempre fueron blanco, ahora sí, de las palabras que el Mesías mencionó, del por qué no estaban obedeciendo y guardando la Torá como lo marca las Escrituras. Y es que si recordamos, cuando el Señor viene y les dice, bueno, es que ustedes tienen la ley, veíamos hace un momento que comentabas que fue el Señor aún más duro con ellos porque tenían el conocimiento de la palabra, pero sin embargo utilizaban esta palabra o la ley, la utilizaban para presumir y para que su ego sea más alto, y para que esta ley la puedan utilizar como base
para ser jueces sobre sus hermanos. Sin embargo, la palabra nos dice que nadie puede ser juez. A diferencia de poder decirle a tu hermano en qué está bien o en qué está mal según las Escrituras, la palabra nos enseña que no podemos condenarlo. Sí podemos decirle que está mal y cuál es el error que él tiene, y poderle decir cuál es el camino y sugerirle que pueda regresar a las Escrituras. Sin embargo, nosotros no podemos ser jueces y marcarles una condenación eterna y decirle, si no te arrepientes o si no haces esto, entonces nunca vas a entrar. ¿Verdad? A veces... Que ese es el evangelio que muchas veces en las iglesias se predica. Sin embargo, el Señor nos dice que ciertamente es por la Escritura, pero también por la gracia. Recordemos el ladrón que estaba al lado de Jesús y que el Señor lo perdonó. Sin embargo, no tenía la ley, pero el Señor en su misericordia, porque el Señor es así que nos permite, por su misericordia podemos alcanzar la salvación. Sin embargo, dice la palabra que si nosotros conocemos la verdad, esta también nos hará libres. Efectivamente, y es que los fariseos y los escribas eran tan rígidos, eran tan severos con su juicio, bien lo has dicho, no podemos ser jueces. Ciertamente ahora dirán, pero bueno, sí, ¿por qué hoy hay jueces y magistrados que siguen la ley? Pues bueno, la Biblia nunca se contradice. Esas personas ciertamente se les dio ese título porque también el Señor establece autoridades, ¿sí? Pero esa autoridad les ha sido dada, dice la Escritura, por parte de Dios, por parte de Yahweh. Y por lo tanto nosotros también estamos ahora sí que obligados a obedecer esas autoridades, porque es la conducta de todo creyente y ahora sí que es la forma también de relacionarnos con los demás. Entonces, a todos aquellos que el Señor les dio autoridad de magistrados, a todos aquellos que les dio autoridad de ser jueces, se tiene que respetar. Ahora, si nosotros no tenemos esa autoridad, pues bueno, no tenemos por qué hacer juicio, ciertamente. Ahora, cuando nosotros estamos señalando el error de nuestro hermano, la Escritura, pues bueno, también nos va a dar pautas y cómo debe ser esta forma, porque ciertamente los fariseos y los escribas se jactaban y eran arrogantes, pero no solo arrogantes, sino que también comúnmente ellos eran muy orgullosos y aparte vanidosos en justificarse. Y era de las personas que oraban diciendo, Señor, gracias porque no soy como él. Era tanto su vanidad y su ego que decían, Señor, gracias porque no me hiciste pecador y no estoy sucio como aquel que viene a orar, ¿no? Adelante, y dice que le gustaba sentarse, bueno, a los fariseos les gustaba sentarse al principio en los lugares privilegiados, para que puedan decir, mira, él está preparado, él tiene conocimiento, y todo era nada más para levantar su ego y su vanidad. Y lo que el Señor nos dice es que el único quien merece la gloria y la honra ante todas las cosas que nosotros hacemos es el Señor. Y es que el orgullo, la vanidad, la codicia, la soberbia nos corrompe como seres humanos, como personas. Al final, el hecho de creernos ser mayor que el otro, pues bueno, termina llevándonos a un estado ahora sí que incorrecto delante de Dios, porque realmente Él no está buscando eso. Él realmente quiere un corazón humilde, un corazón humillado, una persona que esté consciente de sus errores, de sus debilidades, y que también reconozca que no puede ir por la vida solo, sino que necesita la fuerza y también la mano del Creador todos los días de su vida. Reforzando ahí lo que decías, que el Señor ha puesto jueces y que ciertamente está en Escritura, nuestros hermanos tal vez se pregunten dónde está. Está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 20, y dice: Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio justo. Sin embargo, el Señor nos da ciertos reglamentos y dice: no pervertirás el derecho, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia y solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Yahweh tu Dios te da. Aquí nos dice que si vamos a hacer justicia y que si nosotros creemos en las Escrituras, si el Señor te ha permitido ser juez, tienes que ser justo. Y no, dice aquí, no vas a hacer justicia por niveles socioeconómicos, no vas a hacer justicia por niveles tal vez de privilegios, sino que vas a ser justo con todos, así con pobres, con ricos, y con todas las personas, como nos dice el Señor. Si nosotros no cumplimos esto que nos dice la palabra del Eterno,
entonces estaríamos yendo aún en contra de los reglamentos que el Señor nos ha dejado. Y es que ahí dice, ahí lo acabas de mencionar, no sean corruptos, ¿sí? No sean corruptos. Si yo te he dado un puesto de autoridad como juez, como magistrado, pues bueno, no seas corrupto, ¿sí? No hagas distinción de personas. Entonces, hasta en eso el Señor pone pautas a aquellos que ejercen la justicia, y lamentablemente es una situación que hoy estamos viviendo en nuestro país. Ciertamente, sabemos por noticia y también por las investigaciones que los periodistas de México han hecho, de que hay muchos jueces y magistrados, no todos, eso sí, porque no hay que, ahora sí que generalizar. No todos son corruptos, pero gran parte del sistema de jueces y magistrados han caído en la corrupción, y bueno, ni se diga también en la discriminación, ¿verdad? Porque si es el familiar o el hermano del político o el hermano de algún poderoso del país, pues bueno, se le pasan todo, ¿verdad? No se le juzga, no se le mete a la cárcel, es más, ni se le pide ni fianza ni nada. Lo dejan totalmente libre. Y aquí vemos, nos preguntaremos por qué es que suceden estas cosas. Porque los hombres han pervertido la ley conforme a su carne y conforme a lo que ellos creen que es correcto. Hoy, ¿cómo se imparte la justicia? Y lo vemos desde las Escrituras. Hoy lo que se hace son sobornos y se evalúa a las personas conforme a su nivel socioeconómico. Efectivamente. Aún los grandes, quienes se supone que deberían de vigilar que se imparte el poder en las cámaras que tienen asignados, hoy por hoy ellos no pueden ser juzgados. Sin embargo, aquí la palabra nos enseña que no por el lugar que ocupes, no porque tú impartas justicia, no eres acreedor a que se te juzgue. Claro. La palabra dice que aquí la justicia tiene que ser parejo para todos. Para todos. Sin embargo, hoy quien se supone que debe de vigilar que la justicia se haga pareja, son los que más privilegios gozan, y son hoy por hoy a quienes... Los infractores de la misma ley. Exactamente, y hoy a quien no tiene dinero no puede comprar la justicia. Y la palabra de Dios nos dice que seamos justos con todos. Es más, ahí en Éxodo capítulo 23, versículos 6 y 7 nos dice, no pervertirás el derecho que merece tu prójimo menesteroso en su pleito. Aléjate de acusaciones falsas y no mates al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. No aceptarás, dice el Señor, soborno, porque el soborno ciega a los que tienen los ojos abiertos y pervierte las palabras de los justos. Cuando el dinero es el fundamento de la justicia, entonces ya se pervierte todo. Y entonces empezamos a hacer justicia conforme a lo que nos conviene o conforme a lo que beneficie nuestros intereses. Así es, y volvemos a repetir, la codicia, el orgullo, la vanidad, la soberbia corrompen totalmente al ser humano. Y es una condición con la cual ya cohabitamos porque está en nuestro ser. Depende en gran parte de nosotros, pero también en el poder de la palabra y en la constante búsqueda de las Escrituras y de Dios en nuestras vidas para que podamos lidiar con esas concupiscencias todos los días. Aún el mismo Cristo dice, aunque no se hizo juez, no vino a deshacerlos, ¿sí? No vino a decir los jueces que han sido puestos como autoridades no son correctos, están desechados, sino todo lo contrario, porque los príncipes, porque los jueces y ministros imparten justicia. Y tú ya diste los textos claves de cómo debe impartirse esa justicia. Entonces, también hoy en día, hablando de este tema de no juzgar, se nos ha enseñado que nosotros no tenemos por qué señalar los errores, ¿verdad? También que se están cometiendo en nuestro país, que no hay que juzgar, que no hay que hablar mal de este personaje, que no hay que hablar mal del otro. Y no es que uno hable mal, sino que uno usa el criterio para también dar a conocer aquello que no se está haciendo correctamente. Ahora, también hay pautas que nos marca el mismo Señor a través de estos versículos de cómo debe ser ahora sí que el impartir la justicia, y cuando nosotros impartamos ahora sí esa justicia, también cómo debemos de conducirnos. El mismo Yeshua, bueno, no está aboliendo, no está diciendo que no hay que evaluar a las personas, señalarles los errores, no está diciendo eso, sino, como lo mencionamos en el inicio, no tenemos que volvernos jueces. Nosotros no podemos ahora sí
que determinar una sentencia, ni mucho menos condenar a alguien, porque el único que condena es el mismo Yahweh, nuestro Dios, quien Él dice cuál debe ser el resultado, cuál debe ser ahora sí que la sentencia para esa persona. Pero Yeshua sí nos está invitando a través de esta escritura, y nos los van a señalar más adelante en cada uno de los versículos, que tenemos que ayudar a nuestro hermano a ser consciente de su error. Así que vamos a iniciar con esta lectura en el 7:1, si te parece, hermano Saudi. Dice Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y aquí podemos ver algo que el Señor vino recalcando desde que Él llegó a la tierra, y es que los fariseos dice que eran muy estrictos con los demás. Sin embargo, ellos se veían con ojos de misericordia. Claro. Y el Señor nos dice, bueno, si vas a ser justo, también tú te tienes que evaluar, y primero tienes que empezar por limpiar tu casa y después ir a limpiar el de los demás. Así es, con los estándares que tú juzgas a los demás, júzgate tú también, porque eres el primero que tienes que evaluarte a ti mismo. Y nos sigue diciendo allí en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice el Señor, y aquí viene una parte fuerte, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a ver el significado de las palabras en hebreo, ¿sí? Recordemos que el libro de Mateo se escribió en hebreo. También hay quienes dicen que se escribió en griego, ¿sí? Que hay dos versiones, tanto una en hebreo como en una en griego. Pues bueno, vamos a ir a las dos, ahora sí, a los dos términos, tanto en hebreo como griego, para saber de qué nos están hablando cada una de las palabras y también nos puedan complementar el conocimiento que tenemos hoy. Vemos que la palabra juzgar, dice en la palabra hebreo, es el H41, 99 del diccionario Strong. El diccionario Strong es un libro de consulta, es un diccionario donde usted puede encontrar palabras en hebreo y palabras en griego. Nos dice que la palabra juzgar en hebreo es la palabra shapat, y esta palabra viene de una raíz, su principal raíz es juzgar y pronunciar sentencia, y también vindicar o castigar. Por extensión también es gobernar, también es litigar, causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar y litigar. Ese es el significado que nos da el hebreo de la palabra juzgar. Ahora, en el griego, esta palabra es el G2919 del diccionario Strong, y esta palabra es la palabra crino, y la palabra crino significa decidir, por implicación tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferenciar, hacer justicia, juez, juicio y juzgar. Y precisamente es lo que la palabra ahora sí nos está señalando. No tenemos que volvernos, lo que Yeshua estaba diciendo, tú no puedes volverte juez si no se te ha dado la autoridad. No puedes tú condenar a nadie más. Y es lo que está haciendo referencia en el capítulo 7:1. Vuelvo ahora sí a retomar el punto de que como hermanos, no quiere decir Yeshua que no tengamos que señalar el error de nuestro hermano. Al contrario, es ayudar a nuestro hermano a que si está en algún error, pues bueno, podamos ayudarlo a que restablezca su vida, ya que se apegue a la instrucción que está en la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo importante. Y es que aquí debemos de ver la diferencia, porque en Levítico capítulo 19, versículo 17 nos hace esa diferencia entre juzgar con amor y decirle, mira, esto es lo que estás haciendo mal, y la palabra de Dios dice esto. Así es. Y no ir a juzgarlo con odio. Ahí en Levítico 19, 17 nos dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, pero ciertamente reprenderás a tu compatriota, dice, para no incurrir en pecado a causa de él.
una vez que tú le digas las cosas que el Señor ha marcado en su palabra, dice que te libras de la sangre de tu hermano. Efectivamente. Sin embargo, Del error, no lo harás nada más por vanidad o por ego o solamente por odio hacia esa persona, porque ya se torna un juicio encausado hacia el odio. Cuando ya tienes odio, ya no eso no es justicia, eso nada más es una reprensión que viene por tu carne. Así es, efectivamente, y es que lo que acabas de tocar, ese versículo de Levíticos 19:17, hace referencia a los misbot de la Escritura, ¿sí? Los mandamientos que Yahweh dejó, de los 613 mandamientos que están en la Torah de Yahweh, pues bueno, hemos aprendido que de esos 613 se resumieron en 10 y luego esos 10 se resumieron en 2, ¿sí? Pero ese misbot está ahora sí que en la Torah, específicamente en el versículo 19 y 17, y son 2 misbot que salen de ahí. Uno es: no permitas que tu hermano erre, o sea, que comete el error, y otro: corrige al pecador, ¿sí? Entonces, ahora sí que dentro de la ley, dentro de la Torah, está establecido. Y por lo tanto, Yeshua, recordemos que vino a enseñar la Torah, ¿sí? Y de cómo debe vivirla y cómo debe de practicarse. Entonces, no está contradiciendo estos mandamientos en ningún momento Yeshua, sino que lo que está diciendo es que no nos volvamos jueces ni nosotros determinemos, ahora sí, los motivos, las razones por el cual la persona, pues bueno, cometa el error o haga el acto que esté en contra de la palabra del Eterno. Y para hacer justicia es necesario decir la verdad, porque la palabra de Dios nos enseña ahí mismo en Levítico capítulo 19, versículo 16, y nos dice: no andarás como calumniador entre tu pueblo, ni sacarás provecho de la sangre de tu prójimo, yo soy Yahweh tu Dios. Entonces aquí nos dice que debemos de hablar con la verdad. Si nosotros queremos justicia, debemos de hablar siempre con la verdad, no hacer nuestros argumentos tendenciosos o porque, como veíamos... O maquillarlos, ¿verdad? Sí, o simplemente como veíamos en el capítulo anterior, que es nada más porque nuestra carne y nuestro ego viene juntamente con nuestro odio y levantamos falso a nuestro prójimo, porque el Señor también eso lo maneja como claro, pecado. Lo reprende, por supuesto, y es precisamente ese versículo que acabas de leer en el misbot de no difamar. No puedes difamar a tu hermano, no puedes levantarle ahora sí que un falso diciendo él hizo esto o él dijo esto cuando no es así, porque entonces ya no estarías procediendo con verdad ni con justicia, sino con injusticia. Entonces eso totalmente lo reprueba el Señor. Pero aquellos que sí es verdadero, aquello que es totalmente correcto, pues bueno, está en todo el derecho, y volvemos ahora sí que a hacer el hincapié en esto. No podemos determinar ahora sí que la sentencia a la persona, porque de eso se encarga Yahweh, de eso se encarga el Eterno de hacerlo. Así que es muy importante que visualicemos ahora sí este panorama de lo que Yeshua nos está diciendo. Ahora, ¿cómo hemos de hacerlo? Lo mencionaste ahora sí que de una manera muy sintetizada, con amor. Y yo quisiera compartir ahora sí que en base a lo que hemos aprendido de las Escrituras, cómo tú puedes corregir a tu hermano o decirle que está en un error. ¿Sí? Recordemos que este misbot, precisamente ahí en el Levíticos 19, nos está diciendo que hay que corregir al pecador, decirle: oye, ¿sabes qué? Estás cometiendo un error, no estás haciendo las cosas bien. Yo he visto esto, he escuchado esto de ti y te invito a que corrijas ese error. ¿Cómo debes de hacerlo? Pues bueno, la misma Escritura nos enseña que en primer paso, uno cuando quiera corregir a su hermano, primero tiene que observarse a sí mismo, ¿sí? Observarse a sí mismo y determinar, pues bueno, yo estoy en el mismo pecado o estoy peor, ¿no? Porque si estás así, pues bueno, difícilmente va a proceder ahora sí una corrección espiritual, una corrección de la palabra en esa persona. Primer punto. Si tú estás bien y estás ahora sí que no estás practicando el mismo pecado que tu hermano o no estás en la misma condición, entonces acércate a él, ¿sí? En privado, tú y él en privado. Nunca las correcciones, recuerden, se hacen en público. Nunca. Tú en privado con tu hermano hablas y entonces le haces ver tu error.
Si tu hermano después de esa plática en privado sale y sigue la misma conducta, entonces ya lo vuelves a llamar en privado con un testigo, ¿sí? Para que en la palabra de dos quede ahora sí esa corrección que se le hizo al hermano. Si después de eso entonces pues, salen de esa plática y continúan nuevamente en la conducta, entonces ya llamas a la congregación o llamas a los líderes de la congregación para hacerle ver su error y se corrija, ¿sí? Siempre la intención del Padre va a ser que el hombre pueda corregir sus caminos. Y en ese exhorto todos los días hasta el día de su venida. Vamos a un corte y regresamos aquí a Pacto Renovado y siguiendo hablando de este tema tan interesante y tan importante para relacionarnos con los demás. Así que regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Pacto Renovado. Si nos acabas de sintonizar, pues bueno, nos encontramos estudiando el libro de Mateo en su capítulo 7, versículo 1, hablando acerca de este tema de que el Señor nos dice que no debemos de juzgar para no ser juzgados. Ahora sí, que esto es parte de la nueva constitución del reino que el Señor dejó para todos sus discípulos, reeducando ahora sí que a sus discípulos con respecto a la Torá de Yahweh y de cómo deben de vivir esta misma instrucción que es del Eterno. Así que hablábamos acerca de este tema hace un momento, hermano Saudi, con respecto a cómo debe ser, pues bueno, ahora sí que señalar la evaluación, también el ayudar a nuestro hermano para que pueda corregir el error o alguna conducta que no sea, pues bueno, de acuerdo a lo que bíblicamente se nos ha enseñado, ¿sí? Y ciertamente en estas palabras que Yeshua está mencionando, él en ningún momento está prohibiendo la disciplina dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia de Cristo. Nos dice que sí es importante encarecernos sinceramente y también ahora sí que actuar con humildad a aquellos hermanos que, bueno, pueden estar en desobediencia. Que también examinemos la evidencia, ¿sí? Y que tratemos con el pecado en una forma decisiva. Todo creyente dice que cree hoy actualmente que la disciplina dentro de la iglesia no es algo bíblico, pues bueno, es necesario que lea algunos versículos como 2 de Tesalonicenses capítulo 3, del 11 al 15, y Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, donde nos habla acerca de cómo el apóstol Pablo está haciendo las recomendaciones de que si hay alguien que está ahora sí que infringiendo en los estatutos que el Señor dejó en su palabra, pues bueno, hay que actuar con esas personas con disciplina, ¿sí? Y es que veíamos antes del corte que el Señor nos dice que sí podemos hacer justicia siempre y cuando nosotros podamos exhortar con amor a nuestro prójimo. Así es. Uno. Además, dice que nuestra justicia no sea guiado por nuestro odio ni por nuestra carne. El Señor también nos dice ahí en su palabra que tengamos mucho cuidado a la hora de juzgar antes de ver nuestros propios errores. Y antes del corte íbamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 37 y 42, en donde nos vuelve a decir el Señor cómo es que Él nos permite hacer justicia. Dice ahí, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dice que antes de poder hacer justicia es necesario que nosotros también aprendamos a pedir perdón y a dar el perdón a las personas, porque cuando nuestra justicia es malintencionada por el odio que sentimos por otra persona o por lo que nosotros creemos que a nuestros ojos no es correcto sin filtrarlo en la palabra, entonces estamos cayendo también en un error. Nos sigue diciendo el Señor: dad y se os dará medida buena, dice, apretada, remecida y rebosando darán en nuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, se os volverá a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está sobre el maestro, mas todo el que sea perfeccionado será como su maestro.
Sin embargo, aquí el Señor nos dice que debemos de tener misericordia con nuestro hermano. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? Y es que veíamos en el capítulo anterior, veíamos que muchas veces nos es fácil poder juzgar a nuestro hermano con todo el peso de la justicia que nosotros creemos que es lo correcto. Y cuando nos toca a nosotros ser evaluados, entonces vemos nuestros pecados, nuestros errores y lo que nosotros creemos con misericordia. Queremos y esa decimos, misericordia. Tengan misericordia de mí, perdónenme. Sin embargo, cuando a mí me toca hacer justicia, soy duro. Y cuando me toca hacer justicia a mi prójimo, entonces sí exijo que se respete toda la ley. Cuando ni siquiera nosotros en muchas ocasiones queremos obedecer lo que la palabra nos dice. Efectivamente, y es que Yeshua siempre, ahora sí que utilizó el método de la parábola para dar a entender estas cosas espirituales, ahora sí que del reino a los hombres. Y hay infinidad de parábolas que hablan de este tema. Y precisamente eso es muy importante lo que tú acabas de señalar, porque siempre cuando has de señalar el error de tu hermano, tiene que ser con esa humildad, con esa misericordia, con ese amor. Ahora sí que no dejándote guiar por tus emociones, por tu enojo, o por lo que tú crees, sino por lo que la palabra del Eterno dice. Ciertamente dice los mitzvot, de los mandamientos de la Torá, que es correcto corregir al pecador. Ahora sí que ayudar a tu hermano a que no caiga en el error. Eso es correcto, y también Yeshua lo respalda. Lo que no es correcto, como lo hemos venido abordando, primero, condenarlo, y segundo, usar nuestras intenciones y nuestra carnalidad para dañar a nuestro hermano. Ni difamarlo, o sea, hablar cosas que no son y que él no ha hecho para dejarlo mal ante un cierto público o ante varias personas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque allí precisamente nos dice, y el Señor nos va a decir en esta misma escritura del capítulo 7 de Mateo, que Él hace referencia a que cuando ahora sí tú vayas a hacer la corrección de alguien, no te dejes guiar por lo que tú ves, ¿sí? Porque el ojo precisamente es por donde nosotros determinamos el juicio, ¿sí? Entonces Él nos dice y nos da ahora sí que esta enseñanza muy sencilla acerca de que miremos la paja que está en el ojo, ¿sí? Y es muy sencillo ahora sí que explicar esta parte porque dice, mira la paja, o sea, mira tu condición primeramente. Si tú ya te miraste, entonces ahora miras la paja de tu hermano, la paja que está en tu hermano, y no consideras la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces te has vuelto un simulador, dice, un hipócrita. Dice, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Allí es muy importante no dejarnos guiar por lo que vemos, nada más. Y es que veíamos que al Señor no se le puede engañar. El Señor dice que escudriña nuestro corazón. Ahí en Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice, por lo cual no tiene excusa, oh hombre, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y es lo que decíamos hace un momento, se nos hace fácil juzgar el pecado de nuestro prójimo, sin embargo, nosotros no queremos que se nos diga en qué estamos errando, no queremos que se nos filtre a través de la palabra. Sigue diciendo la palabra de Dios, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo? ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces, cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano, dice que acarreamos también justicia para nosotros mismos. Y es cuando debemos de tener cuidado al poder juzgar a nuestro prójimo. Debemos de filtrar primero nuestra vida en la palabra de Dios y después poder exhortar con amor a nuestro prójimo. Sí, es que precisamente aquí Yeshua destaca estos dos peligros precisamente en la vida de todo creyente cuando tú juzgas a otro.
porque el hecho de juzgarlo, entonces esto va a hacer que el juicio que tú hagas va a retornar a ti. ¿Sí? Así es. Y segundo, que se cegarán también a su propia necesidad, a su propia, ahora sí, necedad, y con el tiempo esas personas que juzgan, entonces van a necesitar ayuda de aquel que juzgó. Entonces, ojo cuando usted haga un juicio, eso es importante. Volvemos al punto, el hecho de hacer un juicio no es lo mismo que ayudar a tu hermano a que corrija su error. Eso es muy importante, y es que es precisamente con respecto al símbolo del ojo que está haciendo Yeshua, que está tomando ahora sí esto de la paja y la viga en el ojo de cada uno, para dar a entender que la perspectiva espiritual, dice, de las personas, qué es lo que motiva la vida de cada uno. Entonces, cada creyente tiene la obligación de probar también los frutos de esa persona, y es ahí donde vemos que la palabra no se contradice, ¿sí? El Señor pide que se prueben los espíritus, que se prueben también los frutos en su palabra, ¿sí? Y en las cartas paulinas están escritos todos estos mandamientos. Ahora, lo que sí no podemos hacer es también juzgar los motivos por los cuales son hechas ahora sí esas acciones. Eso es muy importante, que lo tenemos que recalcar ahora sí en esta serie que hemos estado ahora sí que hablando, para dar a entender lo que fielmente la palabra nos señala. Por lo tanto, es lo que dice allí el mismo Señor, diciéndolo, pues bueno, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí? O sea, todo lo que hemos recibido del Señor, pues bueno, si no lo aceptan, no lo des, ¿sí? No des tu consejo a alguien que definitivamente está en una actitud de no cambiar, de no sujetarse a la palabra, a la instrucción del Señor. Es innecesario, es como dice, y está haciendo esta analogía, es como si tiraras ahora sí esto tan valioso y sabes que nunca esa persona lo va a aprovechar. Entonces también el Señor nos dice, tengan sabiduría, y eso es muy importante para señalar, porque ciertamente si tu hermano lo exhortas y lo animas 1, 2, 3, 4, hasta 70 veces 7, dice hay que perdonar, insistes, pero si él definitivamente no cambia su actitud ante la palabra, pues bueno, déjaselo en manos del Señor, que Él se encargue ahora sí de hacer con su vida, que Él se muestre a Él para que Él pueda corregir su vida. Y es cierto, porque estoy seguro que tanto tú como yo, hermano Saudi, nos hemos dado cuenta de eso, que cuando hemos estado en un error, en algún momento caemos en la necedad y decir, no, yo estoy bien, yo lo que él opina está mal, lo que esta persona dice de mí está mal. Pero con el tiempo, si nos mantenemos en la palabra, en la búsqueda del Señor, en la oración, en la lectura, Él mismo nos revela que estábamos en un error. Así y dices, híjole, sí es cierto, realmente estaba en un error, me arrepiento y ahora sé que tengo que cambiar mi camino, que tengo que cambiar esta conducta. Y tú mismo, pero eso va a suceder cuando te expones a la palabra. Mientras no te expongas, seguramente vas a seguir en esa necedad y en esa conducta. Y para poder recibir esa exhortación nosotros, también ahí juega un papel fundamental la humildad con lo que nosotros tomamos la palabra. Porque a veces pensamos, y como decías hace un momento, que creemos tener nuestra verdad y no queremos filtrar nuestra vida ni nuestro conocimiento a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro ego arriba y creemos que todo lo sabemos y creemos que por lo poco que por gracia se nos ha dado, tenemos todo para que nosotros seamos salvos sin seguir los reglamentos de Dios, entonces caemos en otro error. La humildad aquí tiene que jugar un papel importante, de decir, bueno, estoy mal y voy a corregir mis errores. No decir, lo sé todo y a mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer. Efectivamente. Y esa es una conducta que muchas veces, hermanos, tomamos. Y sí, la gran mayoría, ahora sí, que caemos en ese error. Y créame que es una condición humana. Es algo que ya traemos ahora sí que en nuestro ADN, en nuestra genética. El hecho de ser orgullosos, el de ser vanagloriosos, el de ser altivos, el de ser codiciosos, está en nuestro ser. Y aquel que diga que no lo tiene, entonces
considérese un mentiroso, porque todos lo tenemos, esa concupiscencia y esa naturaleza caída en nuestro ser. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, trabajar. Ahora sí que lo que tú has mencionado, la humildad es básica e importante, juega el papel más importante en esta situación de, ahora sí, exponernos, porque la palabra es como un espejo que nos muestra la condición en la que estamos. Póngase usted delante de un espejo y mírese y véase que muchas veces puede traer el cabello desarreglado, puede estar desalineado, tal vez su rostro lo tenga ahora sí que sucio, pero cuando se expone a ese espejo, entonces usted tiene ahora sí dos opciones: o arreglarse eso que usted ve que está mal, o simplemente no hacer caso y salir así al mundo. Y es que ¿quién es el único quien puede juzgar? Realmente, ¿quién dice la palabra que es el único que puede juzgar? Porque nosotros podemos exhortar y corregir en amor. Sin embargo, el único que puede juzgar es el Señor. Nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí nos enseña que el Señor es el único quien va a hacer justo juicio en los últimos tiempos. Nos sigue diciendo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, y dice, y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, para que no os hinchéis, dice, de orgullo, favoreciendo al uno contra el otro, y caigamos en un error. El único quien puede hacer el juicio, dice, y que es justo, es Yahweh nuestro Señor. Así es. Así que de preferencia no juzguemos, sí exhortemos y también ayudemos al hermano a que salga del error, a que salga también del pecado, pero el único juez, como lo acaba de leer nuestro hermano Saudi, es el Eterno. Y si vas a juzgar, pues bueno, no lo hagas, ahora sí, precipitadamente. Eso es importante. Si tú al hacer juicio sobre otro hermano, como no tienes alguna base, no tienes alguna, ahora sí, argumento, pues bueno, solo va a ser el producto de tus propios celos, de tus propias emociones, de tu propia naturaleza pecaminosa. Así que, ojo, es la recomendación que tenemos que analizar en este día y que debemos de poner a la práctica. Importante lo que Yeshua nos está diciendo, y también ahora sí que hay que señalar que Él siempre y nunca también va a contradecir lo que ya ha sido establecido en la Torah. Porque el Señor vino a mostrarnos cómo se debe de vivir esa Torah, cómo se deben de vivir esos 613 mandamientos que Él escribió allí en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Así que analicemos las palabras, investiguemos, porque ciertamente muchas veces nos dejamos guiar por lo que el pastor, por lo que el líder, por lo que algún personaje en la televisión esté mencionando. Incluso nosotros lo que estamos exponiendo hoy ante ti es para que lo analices, para que investigues y para que vayas a la luz de las Escrituras y te pueda mostrar la verdad, porque como lo hemos dicho, que ahora sí es un lema que debemos de tomar hoy en día, porque hay mucho engaño en nuestros días, hay mucha perversión, pero sobre todo hay mucha desviación del conocimiento verdadero de las Escrituras. Entonces tomemos las palabras de Yeshua, que nos dijo que la verdad nos hará libres. Y esa verdad es la que hoy queremos compartir, la verdad de la palabra, lo que la Biblia está diciendo, no fuera del contexto, porque ciertamente hoy se han sacado muchos versículos de la Escritura de contexto. Así que no caigamos en ese mismo error, investiguemos, y también, como le hemos dicho al inicio de este programa, en ningún momento es ridiculizar lo que la gente cree o lo que le han enseñado. En su momento también nosotros, ahora sí como estudiantes de las Escrituras, aprendimos cosas que eran erróneas, aprendimos cosas que no eran correctas, pero hoy nos hemos apegado a lo que está en la Escritura y procuramos aprender de ella fidedignamente y transmitirlo a todos ustedes.
Entonces es importante en este sentido que también tomemos en cuenta un versículo que Yeshua señala y en lo cual estoy seguro que esto va a ayudarnos a solucionar muchos de los problemas, de las incógnitas, de las preguntas que usted tenga. Dice la palabra allí en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice, así también haced vosotros con ellos. Lo que tú decías, hermano Saudi, así como tú juzgas, así júzgate tú también a ti mismo. Así como tú quieres que hagan misericordia contigo, haz misericordia con tu hermano. Nos dice que esta es la regla de oro que gobierna la relación del creyente y también con otras personas, en tanto que otras religiones se nos ha enseñado dichos similares como la regla de oro que aquí está señalando Yeshua, que es estrictamente ahora sí de la palabra y que es también positiva, por supuesto. En estos dichos se nos ha mencionado de esta manera: no le hagas a los demás lo que quieras que te hagan a ti, ¿sí? Y tal vez en algún momento has escuchado estas palabras, ¿verdad? Yo infinidad de veces he escuchado esta palabra, pero ciertamente esta frase no es bíblica. Lo que sí es bíblico es lo que dice allí en Mateo capítulo 7:12, que así como todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, dice, así también vosotros háganlo con ellos. Y esa es la regla de oro. Aquí el Señor también nos dice ahí en primer libro de Corintios, capítulo 5, versículo 12, nos dice: ¿es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Dice, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Dice el Señor que por qué, aquí nos dice que por qué a veces nosotros nos dedicamos a juzgar a los que están afuera de la iglesia, aún sabiendo que dentro de la iglesia y dentro de los liderazgos, dentro aún de los que ayudan tal vez al siervo, hay quienes están fallando y no se les dice nada. ¿Por qué? Por el hecho de que ocupan un lugar privilegiado dentro de ese círculo o dentro de ese contexto religioso. Sin embargo, el Señor nos dice, bueno, si quieres hacer justicia, también empieza primero contigo y luego a quienes tienes como siervos y después a quienes están fuera, porque el Señor es quien se encarga de todo. Efectivamente, y así es. Y eso es precisamente lo que nos da la seguridad, lo que nos da la calma, el hecho de saber que todas las cosas al final están en el orden de Dios, en su control. Y eso hay que dejárselo a Él, porque a Él le pertenece, a nadie más. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermano. Nosotros no podemos tomar el lugar y el trono que a Dios le pertenece, porque entonces estaríamos cayendo en un grave error, en un grave pecado de orgullo, porque recordemos que esa fue, ahora sí, el pecado original y ahora sí el primer pecado que se originó en los cielos, ahora sí en esa gloria del Padre, que fue el pecado de Satanás, el querer ocupar el lugar del Creador. Y eso no lo podemos hacer, así que en ningún momento pase por su mente. Por eso lo que le pertenece a Yahweh es de Él. Yeshua bien lo dijo en unas palabras cuando trataron ahora sí de evidenciarlo y le dijeron, pues bueno, ¿a quién hemos de dar esta moneda, nuestro dinero? Dice, dar al César lo que es del César y a Yahweh lo que es de Yahweh. O sea, las cosas que son espirituales totalmente, que le pertenecen al Padre, son de Él, y las cosas terrenales, pues bueno, Él también ya dejó instrucciones, ya dejó una ley, ya dejó preceptos para que nos podamos guiar y podamos obedecerlas. Ciertamente y lamentablemente, por desobedecer la ley, hoy la condición de la sociedad mexicana y también de la sociedad en todo el mundo se encuentra en un declive, se encuentra ahora sí en un estado en el cual hay crisis económica, pero también hay crisis social. Así que lamentablemente, si hoy nosotros no retornamos a la instrucción que nuestro Padre dejó, pues bueno, seremos parte de esa estadística y seremos parte de esa condición en la cual se encuentra nuestra sociedad. Así que el ánimo y también deseo que a través de este estudio usted pueda encontrar la verdad
que las Escrituras tienen para nosotros y su vida pueda dirigirse y ser guiada hacia Yahweh, para que entonces pueda encontrar libertad y pueda encontrar también gozo, y también esto lo pueda transmitir a su familia, pueda transmitirlo a sus seres queridos, para que encontremos ahora sí esa relación íntima con el Padre, que es precisamente lo que Él está deseando y lo que Él hoy nos está motivando a que podamos encontrar. Así es. Y es que el Señor nos vuelve a decir en Santiago capítulo 4, versículo 12, dice: uno solo es el legislador y juez que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? Aquí es donde veíamos que el Señor nos dice: ¿tú quién eres? Y soy yo quien ha dado los reglamentos, soy yo quien ha establecido las leyes, soy yo quien va a pedir cuentas. ¿Tú quién eres para poder evaluar lo que tu prójimo hace? Sin embargo, no nos podemos confundir. Sí es necesario que nosotros exhortemos a nuestro hermano, pero como decíamos al principio, no condenarlo de tajo y decirle: bueno, lo que tú estás haciendo está mal y te vas a ir al infierno, porque uno es quien juzga y es Yahweh nuestro Dios. Así es, y hoy se ha mandado a muchas personas al infierno, lamentablemente. Por mucho tiempo se ha mandado a gente al infierno, y créame, hermano, eso no nos corresponde a nosotros, ni mandar a la gente al cielo, ni mandarla al infierno, ni a cualquier otro lugar que no sea en esta tierra. A nosotros no nos corresponde, le corresponde al Eterno. Es más, nosotros ni podemos determinar si una persona ahorita está en el cielo o si una persona está en el infierno, porque eso se decide ahora sí en la presencia del Eterno. Una vez que el espíritu, una vez que el alma es entregada al Eterno, Él decide en qué lugar ha de permanecer. Así que incluso nosotros podemos ahora sí que proferir juicio o dar ahora sí que una aseveración de dónde se encuentran las almas, porque las almas le pertenecen a Él. Así que con esto es con lo que concluimos esta parte de nuestro programa de Pactos Renovados. Ahorita agradezco que nos acompañes y que también nos hayas dado mucha luz con respecto a la palabra en este punto de no juzgar, porque no somos jueces. El único juez es el Padre. Pues a mí me gustaría cerrar diciendo que primero debemos de ver nuestros errores y después el de nuestro prójimo, porque el Señor así nos los enseña. Con humildad corregir y con amor también aceptar la disciplina que el Señor nos tenga que poner, pero primero a nosotros, y después el Señor se encargará del prójimo. Efectivamente, así que muchas gracias por acompañarnos. Deseamos que sigan con esta transmisión de Veracidad Channel y que también puedan entrar a la página web www.veracidadchannel.com y que allí vayan a la barra de enseñanza bíblica y puedan ahora sí que darle clic a Pacto Renovado para que vean todos los temas que hemos abordado y poder complementar la fe que usted ya tiene. Le deseamos que el Eterno los bendiga. Hasta la próxima.